ahora de los Estados Unidos, política económica, porque el problema de Estados Unidos, del que tanto ha advertido Janet Yellen, por supuesto, pues sigue ahí. Ayer les contábamos que la secretaria del Tesoro había estado gestionando contactos con el poder del dinero y había advertido también, entre otras cosas, pues bueno, que hubiera sido una catástrofe en el caso pues de finalmente no tener ese aumento del techo de deuda, que hubiera sido una catástrofe para Estados Unidos, que hubiera sido también una catástrofe para prácticamente el mundo entero. Dijo que iba a hablar con, bueno, no lo dijo ella, lo dijeron fuentes a Reuters, que iba a hablar con varios consejeros delegados de Wall Street para intentar usar ese poder del dinero para conseguir que finalmente pues estos CEOs pudieran convencer a los republicanos, pero parece que finalmente no fue así. Y es que ayer Biden y McCarthy salieron de esa reunión repitiendo básicamente los mismos mensajes que hasta ahora. Biden diciendo por un lado que hay que subir el techo de deuda y McCarthy diciendo que hay que recortar el gasto y que solo va a subir el techo de deuda si se recorta el gasto por parte del gobierno, es decir, que no han llegado a absolutamente ningún tipo de acuerdo. Vamos a escuchar lo que decía ayer Joe Biden. I'm pleased but not surprised to hear Republican Minority Leader of the United States Senate saying that at our meeting that the United States is not going to default, never has, and it never will. He's absolutely correct. We agree to continue our discussions, and we're going to meet again on Friday. In the meantime, our staffs are going to meet today and daily between now and then, and everyone in the meeting understood the risk of default. Our economy would fall into a significant recession. It would devastate retirement accounts, increase borrowing costs. According to Moody's, nearly 8 million Americans would lose their jobs, and our international reputation would be damaged in the extreme. Y el tiempo corre, tic-tac, tic-tac. El 1 de junio está a la vuelta de la esquina. Quedan 22 días para que la fecha en la que Yellen dice que va a marcar el primer default de la historia de Estados Unidos acabe llegando, 1 de junio. Pero, ¿qué les parece todo esto a los estadounidenses? Porque se habla mucho de lo que nos dicen un lado de los políticos, el otro lado, qué dicen incluso los empresarios en este caso, pero ¿qué piensa la gente de a pie? ¿Qué piensan de los republicanos? De que no quieran subir el techo de deuda. ¿Creen que es tan necesario que Estados Unidos entre en default o no les importaría? ¿O es que quizá a lo mejor no son conscientes realmente de las consecuencias que podría tener un default de la mayor economía del mundo? Bueno, pues vamos a recurrir a los datos. Hace 12 años, 2011, cuando vivimos una situación similar con el techo de deuda durante la presidencia de Barack Obama, el público estaba básicamente de su lado, del lado de los demócratas. Querían que el límite de deuda se subiera para salvar a Estados Unidos del default. Pero ahora parece que el público estadounidense está mucho más dividido. De hecho, la balanza se decanta realmente ligeramente a favor de los republicanos, concretamente. Y es que la mayoría de los americanos, el 54% de los estadounidenses, están en contra de subir el techo de deuda. Bueno, así lo indica una encuesta de YouGov. Están viendo ustedes ahí la pregunta y sus respuestas y también los resultados a la derecha del todo. Y bueno, este 54% es más de la mitad de los ciudadanos. No quieren que se emita más deuda y por tanto entendemos que prefieren la opción de que Estados Unidos entre en default, porque básicamente no hay otra opción. Es decir, si no se aumenta el techo de deuda, se llega al 1 de junio, no hay dinero, no se pueden pagar facturas, Estados Unidos entra en default. Y esto es algo que los republicanos podrían usar también a su favor en esa especie de campaña o de estratagema electoral. Decir que las encuestas respaldan su política de poner contra las cuerdas a Joe Biden, arriesgando, podrían decir muchos, que Estados Unidos entre en una situación de impago. Pero la cuestión también es, ¿hasta qué punto ese 54% de encuestados tienen conocimiento como para poder opinar sobre esto, sobre lo que podría pasar si no se aumenta ese techo de deuda? Y eso va en la siguiente pregunta que hay en esta encuesta. Aquí les preguntan qué opinarían respecto a ese mismo tema si les dijeran que si no se aumenta el techo de deuda, Estados Unidos entra en default. Bueno, pues en este caso la mayoría prefiere ahora que sí que se suba el techo de deuda y solo el 30% se mantiene en la opinión férrea de que el límite de emisiones no se suba. Claro que aquí también hay trampa, eso sí, tiene truco el dato. La mayoría de los que a la primera pregunta responden que no se aumente el techo de deuda no tienen estudios
universitarios. Y es que, de hecho, de los que respondieron solo, bueno, el 62% no tienen estudios universitarios, con lo que, bueno, pues podría ser que no fueran conscientes de las consecuencias que tendría para Estados Unidos entrar en un default. Y eso es por la falta de educación financiera, básicamente, pero por la falta realmente también de un nivel básico de educación financiera, que no haga falta tener estudios universitarios para saber qué implica que Estados Unidos entre en situación de default y cómo les puede afectar también a los ciudadanos. Y por cierto, también, a modo de curiosidad, ahí también pueden ver, justo en ese gráfico, que el 75% de los que respondieron que no a subir el techo de deuda tienen ideología conservadora, es decir, son republicanos, por lo tanto. Así que bueno, ahí pueden ver que efectivamente los republicanos saben qué es lo que tienen que hacer para contentar a su electorado, básicamente, que no quiere que se aumente ese techo de deuda.